nuestros pueblos antiguos era muy importante. En el mal llamado calendario azteca, si se fijan, en el centro el personaje tiene en vez de lengua tiene un tecpat. Eso es por la importancia que tiene la palabra, que corta como cuchillo. Muchos sabemos que una palabra mal dicha queda más hincada en nuestro corazón que a veces que las palabras de cariño, de amor. Es tan importante pues la palabra en el ser humano, que también le da identidad, le da su propia característica. Como hemos dicho otras veces, en nuestro bello país, en nuestra bella patria, tenemos una diversidad enorme. Yo no tengo exactamente el número, por ahí lo tengo en un póster, dice que en la actualidad tenemos 165 entre lenguas y variantes, es lo que hay en nuestro país. Nuestros hermanos del taller hicieron favor de sacar bastante información, que por lo menos que debemos hacer es leerla, de enterarnos. Eso nos da idea pues de la diversidad, de la pluralidad, del gran mosaico, de la gran hermosura que es nuestro país. Ojalá y pues honremos a la palabra, a esas lenguas las que están como tal, las variantes, los dialectos, y pues que esto pues nos sirva y ojalá y aprendamos un poco, cuando menos sepamos que existen muchas lenguas madres. La UNESCO declaró el 21 de febrero como el Día Internacional de las Lenguas Madre. También ahí hay algunos datos. Hay muchas lenguas madre que se están perdiendo en el planeta, y esto pues a conveniencia de la gente que prefiere en vez de una pluralidad, un mercado uniforme en el cual todos consuman lo que ellos producen. Entonces pues la idea es que todos hablemos inglés, por lo menos, ¿no? Creo que no va a ser chino o mandarín o alguna cosa así, pero bueno, el que tiene el poder siempre va a ejercer. Y bueno, en ese sentido pues celebramos la palabra. Ojalá y nos demos tiempo, y si no ahorita nos obligamos todos y la leemos en voz alta para que nos enteremos de cómo está la cosa, ¿no? No se van a ir sin leerla, ya lo conozco. La otra, no somos machos ni somos muchos, pero a lo mejor así es como se debía de haber dado las cosas, ¿no? De lo que habíamos hablado en las ocasiones anteriores, pues la idea sigue en pie, y no en pie, sino que continuando. Y consulté con algunos amigos y algunas personas que dicen que saben de esto, y me decían que el consejo exactamente es eso, el que da consejos, ¿no? Entonces, estaba yo todo pendejo para variar. Entonces no es el que rige. Entonces vamos a formar el consejo. Efectivamente, yo le quería a Irma que lo formáramos las personas grandes, porque somos los que vamos a estar pues guiando, ¿no? Guiando al grupo. Y obviamente pues lo más ruco sería, bueno, yo primero, y no porque el burro va por delante, sino porque soy más grande. Irma, te invitaría a August, pero pues sí, es de acá, ¿no? De acá y de allá y de acullá. Aquí ya sabemos que no hay propiedades privadas, menos en las personas, ¿no? Y obviamente estaría también Huitzilin, que aunque no está presente, y pues Tlacaele, que también es una persona que ha estado con nosotros. Esos pues conformaríamos el consejo de abuelos, de ancianos. Sería pues el sustento que tendría este grupo. Eso en cuanto al círculo de danza. Independientemente de eso, habíamos hablado del círculo de las actividades culturales. Esas continúan. Vamos a iniciar los lunes. A ver qué chingados hacemos. Bueno, por lo mientras, los lunes vamos a preparar el material, la almanal y todo para las danzas que continúen. La próxima semana estaremos celebrando al abuelo, ¿no? Al abuelo, al Tlatoani joven, a Cuauhtémoc, y pues haremos investigaciones y todo lo que se tenga que hacer para estar más o menos informados, y que el miércoles le dancemos a Cuauhtémoc. Como estamos un poquito y no alargando menos, pues el paso siguiente sería nombrar los elementos, ¿no? Las gentes que estarían guiando la danza.
Eh,